Vamos a resolver un ejercicio que se titula Valor actual de una renta en dos tramos y diferida. Dice así: calcular el valor actual de una renta compuesta por dos tramos. El primer tramo supone el pago de 120 términos mensuales de 50.000 euros, cuya primera cuantía vence dentro de 14 meses. El segundo tramo consta de 36 términos mensuales de 200.000 euros, cuya primera cuantía vence al mes de haberse pagado la última cuantía de 50.000 euros. Todo se valora al 10% efectivo anual. Bueno, pues en principio tomamos datos. Tenemos aquí los datos tomados de las dos rentas. El tipo de interés que nos dan es el 10%. Y por lo tanto, como trabajamos en meses, lo primero que hacemos es transformarlo en un I sub 12, que es el efectivo mensual. Muy bien. Luego lo que vamos a hacer es dibujar las rentas. Para ello, trazamos una recta. En 14 comenzamos poniendo los 50.000. Y aquí se trata de ver en qué mes se produce el último pago. Para ello, vamos a hacer un razonamiento y vamos a deducir que es el mes 133. El razonamiento, en lugar de hacerlo con tantos meses, lo vamos a hacer de una forma aquí más breve. Lo que hacemos es dibujar una recta con simplemente 8 periodos. Como datos tenemos una renta, en un ejemplo más sencillo, que nos dice que la cuantía comienza en t igual a 4. Por lo tanto, vamos a comenzar aquí, en el instante 4. Luego, el número de términos nos dice que es de 5 términos. Por lo tanto, nosotros dibujamos aquí nuestras cuantías. Ponemos aquí C, constante. ¿Cuántas cuantías hemos dicho? 5. Y se trata de ver que terminamos aquí, en 8. ¿Cómo llegar a obtener ese número 8? Bueno, pues los cálculos que hay que hacer son los que vemos aquí. Son 4, que es el inicio, donde comienza la primera cuantía, más 5, que es el número de términos de la renta. Y hay que restar 1 para llegar al 8. ¿Por qué hay que restar 1? Pues porque si consideramos los dos extremos, no basta con restar, sino que hay que restar 1 como vemos en este ejemplo sencillo. Por lo tanto, en nuestro caso, sería trasladar los valores que nos han dado. Nos dice que la renta comienza en 14, que son 120 términos, por lo tanto hay que sumarlo y restar 1, y eso nos da 133. Este es el motivo por el que estamos dibujando aquí la renta A hasta 133, que sería toda esta renta de aquí. Muy bien, luego viene la renta B, que de forma continuada al mes siguiente ya tenemos la de importe B, que son los 200.000. ¿Dónde termina la renta B? Pues si empieza en 134 y le tenemos que sumar 36 términos y luego restar 1, vemos que acaba en 169. Muy bien, una vez dibujadas las rentas, vamos a elegir qué método utilizamos, si el método 1 o el método 2. El método 1 lo que hace es tratar las rentas como prepagables. Y el método 2 lo que hace es tratar las rentas como pospagables. En realidad las rentas no nos han dicho cómo son, si pre o pos, sino que son diferentes formas de tratarlo, el resultado lógicamente va a ser el mismo, y lo que hacemos es lo siguiente. Si la renta la tratas como prepagable, el valor actual de la renta queda valorado donde cae la primera cuantía. En este caso, lo que haríamos es llevar toda esta renta hasta el instante 14. Y luego desde 14 tengo que descontar 14 periodos. En el caso de la renta B, si la trato como prepagable, su valor actual quedaría valorado en 134 y luego tengo que descontar, hasta llegar a 0, 134. Eso lo vemos aquí. Hecho a mano sería, primero, los 50.000 euros por una renta prepagable. Aquí vemos los dos puntitos.
de 120 términos al I sub 12, que es el mensual efectivo. Y eso lo tengo que multiplicar por 1 más I sub 12 a la menos 14. Para la renta B, lo mismo. Metemos los 200.000 por el valor actual de una renta con 2 puntitos, prepagable de 36 meses al I sub 12. Y luego tengo que multiplicar por 1 más I sub 12 a la menos 134, que es lo que hemos visto en el gráfico que hay que descontar. Muy bien. Vamos a ver y vamos a insistir por qué esto es así. Y lo que hemos hecho es que aquí tenemos puestas dos rentas, una pre y una pos. Y lo que vemos es que si tienes una renta pospagable, el valor actual no cae donde cae la primera cuantía, sino que es un periodo antes. Esto es, su valor actual quedaría aquí, en 0. Si la renta es prepagable, vemos que su valor actual también cae en 0 y ese instante lo que hace es coincidir con el momento en el que vence la primera cuantía. Esto hay que tenerlo presente para ver el método 1 y el método 2 de nuestro ejemplo. Vamos con el método 2. Aquí las rentas consideramos que son pospagables. Y por lo tanto, si tú marcas la renta, en este caso la renta A, su valor actual ya no queda en 14, sino que su valor actual, si descuentas, va a quedar en 13. Ese 13 equivale a mi instante 0 de la renta A. Y luego tengo que descontar 13 periodos. Eso se ve aquí. Tomamos los 50.000 euros, lo multiplicamos por una A de 120 meses al I sub 12 sin los dos puntitos, eso quiere decir que es pospagable, y luego tengo que multiplicar por 1 más I 12 a la menos 13, porque he tenido que descontar 13 periodos. En el caso de la renta B es análogo. Tomo la renta B, si la trato como una pospagable, su valor actual no queda en 134, que es donde vence la primera cuantía de B euros, sino que queda un instante antes, un periodo antes. Queda aquí en 133. Y luego tendré que descontar 133 periodos hasta llegar a 0. Y eso se ve aquí en la fórmula. Tenemos la renta de los 200.000 por una A de 36 al I12 sin los dos puntitos. Y luego multiplico por 1 más I12 a la menos 133. Ambos métodos dan lo mismo, porque matemáticamente lo que vamos a hacer para quitar esos dos puntitos es multiplicar por 1 más I. Y si tú multiplicas 1 más I12 a la menos 14 por 1 más I12, lo que obtienes es 1 más I12 a la menos 13. Muy bien. Bueno, pues eso lo vemos reflejado en Excel en las siguientes celdas. Aquí, en el método 1, observamos que pone aquí punto y coma 1. Eso quiere decir que estoy tratando la renta como una prepagable y por lo tanto tengo que elevar a menos la celda C13, que son los 14 meses. Vale, es prepagable. Para la renta B lo mismo, aquí la trato como prepagable, véase el punto y coma 1. Y sumando, pues me da el valor actual de la renta completa. Si utilizo el método 2, que es tratar las rentas como pos, aquí ya no pongo eso de punto y coma 1, sino que la renta es una pospagable. Y entonces ahora tengo que elevar, en lugar de a menos 14, tengo que elevar a menos 13. Como vemos, los resultados son análogos, aquí también, y la suma, lógicamente, da lo mismo. Vamos a ver ahora un tercer método, que este también es muy interesante por el tema de que no hay que estar pendiente de si la renta es pre o pos y las fórmulas, sino simplemente voy a hacer la tabla y luego voy a meter el van. Para hacer la tabla, comenzamos en el mes 0, 1, y esto vamos a rellenar hasta el 169, como hemos visto en el gráfico. Al llegar al mes 169, soltamos
y ya se hace la serie. Luego la renta, los primeros meses no hay nada, es 0, pero hay que poner el 0, porque si no el van no nos va a funcionar. Y aquí en 14 vamos a vincular con los 50.000 euros, pero le voy a poner los dólares. Pulso F4, pongo dólares y eso me da una cierta cantidad constante, 50.000, que la tengo que rellenar durante 120 meses. Por eso he puesto aquí una columna más, donde este va a ser el término número 1, y voy a hacer una serie hasta 120. Me pongo en el 1, me pongo en la esquina, presiono Control y arrastro hasta 120. Y esto me hace la serie. Ahí suelto. Y ahora vamos a copiar estos 50.000 que ya tienen dólares para que no se mueva la celda. Y lo voy a copiar hasta 120. Aquí vendría la renta que tiene 36 términos. Pongo el 1, con el control arrastro y cuando llego a 36 suelto. Con lo cual veo que efectivamente esto llegaba hasta el mes 169. Aquí pongo el igual, vinculo con los 200.000 euros, pongo dólares, pulsamos Enter y copiamos hacia abajo. Y vemos que la renta para ahí. También podemos comprobar que la renta de 50.000 llega hasta el mes 133 como habíamos previsto en el gráfico. Una vez que ya tengo montada la renta, simplemente me vengo aquí al método 3, pongo igual VNA, abre paréntesis, el tipo tiene que ser el mensual, puesto que la tabla va en meses, punto y coma, señalo desde el primer flujo de caja del instante 1 hasta el último. Pulso Enter y si todo va bien, veo que el método 3 me coincide con los otros dos métodos. Por lo tanto, hemos visto cómo calcular el valor actual de una renta en 2 tramos y diferida por 3 métodos. Siendo el tercer método pues un método muy interesante porque es simplemente hacer la tabla y utilizar el van.